se lleva a cabo el corte de listón, inaugurando la exposición fotográfica Estampas de Ciencia y Tecnología en la media península de Baja California. Felicidades. Santa Rosalía surge necesariamente ante el descubrimiento de aquellas bolas de cobre que surgían del subsuelo con un destellante color verdoso. A partir de ese momento, la vorágine del tiempo inundó de gentes las zonas antes despobladas. Y así surgieron nombres de pueblos, cruce de idiomas y ruidos de rieles que rechinaban ante el paso de unos trenes que hirieron la tierra virgen. Asimismo, se tatuaron en la piel minera bailes, máscaras y tradiciones que aún perduran en nuestra zona. Vamos a ceder el uso de la voz, profesor Antonio César Beltrán Aguilar. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que me siento muy contento, nos sentimos muy contentos por esta gran coincidencia. Y al hablar de coincidencia es cuando nosotros nos permitimos reunirnos en un espacio donde habremos de platicar, donde habremos de conversar los orígenes, los motivos que dieron pauta para la fundación de este gran pueblo, el pueblo de la playa, el pueblo de Santa Rosalía. Hoy esta tarde estamos siendo testigos de contar en nuestro bello pueblo mágico de Santa Rosalía a una gran persona, a la doctora Cintia González Cruz, que ha tenido a bien estar desarrollando un gran trabajo de investigación que nos abre el camino, que nos abre la puerta para entender la importancia de nuestra historia para preservar nuestro presente. Nosotros no podemos hablar de nuestra historia, no podemos hablar de un presente si no tenemos el fundamento, el conocimiento de lo que fue nuestro pasado, de la cual todos nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de ser descendientes de aquellas personas que un día llegaron y que le apostaron a vivir a este pueblo y que en su gran mayoría decidieron quedarse, por los motivos o razones que hayan tenido. Hacia ellos nos debemos estar aquí, estar presentes, en su honor y en su memoria. Muchas gracias también a nuestra amiga encargada del despacho, nuestra querida amiga Celina Ramírez Castro. Muchas gracias por estar aquí, estar presentes, también originaria de este gran pueblo, también es de esas raíces que quedaron aquí sembradas para siempre y que nunca van a perder el sentido del orgullo por nuestra gran tierra. Muchas gracias, amiga Celina, por acompañarnos esta tarde. Desde luego, quiero agradecer a una gran persona que hacía muchos años que no miraba y que me dio un enorme gusto cuando recibí la invitación de poder participar, de poder compartir una tarde aquí con ustedes, hablando de un poquito de la historia de nuestro pueblo. A la maestra, amiga, ¿cómo te llamas? Cintia Castro Iglesias. Hace muchos años, bueno, no quiero decir cuántos, no hablemos de esas cosas tristes, estamos para hablar de cosas alegres. Hace muchos años, como muchos jóvenes que ahorita están presentes, yo fui un soñador. Creía en la historia de mi pueblo. Y ella, en ese tiempo, trabajaba para la Dirección de Cultura del Gobierno del Estado. Era directora de la Casa de la Cultura. Y se dio la gran tarea de venir a estas tierras tan lejanas desde el centro, en la capital del Estado, a convencer a jóvenes de ese tiempo era yo, para forjarnos como promotores culturales. Desde ahí, yo la he considerado como mi gran maestra, porque ella fue la que me forjó, la que me orientó y la que hoy me tiene aquí, esta tarde aquí con ustedes, por el amor a la historia, el amor a la cultura de mi pueblo, de mi estado y de todo México,
porque soy orgulloso de ser todo eso. Muchas gracias, maestra Cintia Castro Iglesias. De igual manera, hace unos días, por allá coincidimos en la ciudad de La Paz, iba yo llegando, cuestiones de trabajo, y me habla el maestro Alejandro Telechea para invitarnos, para ser el portavoz ante el gobierno del honorable 17º Ayuntamiento de Mulegé y que pudiéramos compartir esta bonita experiencia de que estuviera la doctora aquí con nosotros, Edith González Cruz, para que presentara su libro. Y yo le digo, precisamente voy llegando aquí a La Paz, voy aterrizando aquí a La Paz. ¿Y qué tal si nos vemos ahorita? Me dice, precisamente ahorita en estos momentos vamos a presentar un libro. Y ahí coincidimos y ahí nos pusimos de acuerdo y hoy se hizo realidad que esta tarde de este viernes 26 de abril estemos juntos compartiendo esa gran labor que hoy nos va a presentar de ese gran trabajo de investigación nuestra amiga la doctora Edith González Cruz. Muchas gracias, maestro Alejandro Telechea, director del Archivo Histórico Pablo L. Martínez, que es poseedor de grandes documentos, de importantes documentos, de la hemeroteca que tienen ahí, el archivo fotográfico, ¿sí? El archivo bibliográfico, que guardan ahí testimonios de lo que fue el origen de Santa Rosalía y que ha sido una parte de la fuente de consulta de nuestra amiga Edith González, que hoy está con presente. Muchas gracias a todos ustedes por hacer este gran esfuerzo de venir aquí a nuestra tierra, nuestra gran tierra de Mulegé, y presentarnos este trabajo. Nuestro amigo curador Luis Alberto, muchas gracias. Estuvimos en contacto trabajando para la organización de este evento. Pero sobre todo quiero darles las gracias a ustedes, a la gente que está presente aquí, porque si ustedes están aquí es porque nos interesa la historia de la voz de nosotros, de la voz de todos, no debe de morir. Y no va a morir mientras nosotros tengamos la capacidad de seguirla contando, de seguirla disfrutando. De la historia se aprende, de los errores se aprende, y mucho. Del dolor y del sufrimiento se aprende y mucho. Hoy estamos en este gran espacio que tiene mucho simbolismo para nosotros. Cada vez que entro aquí, no sé si a ustedes también les toque algo, sentir algo parecido, me transmite muchas emociones. Este fue un gran espacio neurálgico. Aquí se tomaron muchísimas decisiones en todos los sentidos, muchos acuerdos que favorecieron, que perjudicaron, que dañaron también a la gente que laboró en este mineral. Llegaron con promesas, se fueron con el corazón vacío, en gran parte. Y aquí, en ese lugar de gran simbolismo, parece que todavía retumban las pisadas de tanta gente que caminó, de tanta gente que laboró, y va para ellos, y les voy a pedir con todo respeto, porque hay lugares que guardan una magia especial. Nuestro pueblo tiene magia, donde quiera que vayamos, donde quiera que tengamos la oportunidad, podemos percibir esa magia. Es cuestión de buscarla y la vamos a encontrar. Hoy nos encontramos aquí gente que descendemos, que hemos sido descendientes de personas que llegaron con esos sueños y esas esperanzas de encontrar trabajo y un futuro. Yo soy descendiente de esas gran estirpe de gente valiosa que llegó para trabajar en las minas del Boleo. Y muchos de ustedes también. Por eso es que estamos aquí compartiendo esta bonita experiencia. Hablando del libro Santa Rosalía, su conformación urbana y vida social.
En este libro que hoy nos está presentando y nos va a presentar nuestra amiga doctora Edith González Cruz, ahí se recogen muchos testimonios y nos abre luz a muchas cosas que sucedieron en el pasado hasta cerca de este presente. Hace un recorrido histórico, nos relatan muchas circunstancias. Fíjense, cuando estuve leyendo este libro me permitieron que pudiera contar un poquito. Mi padre, bueno, ahorita estoy pasando un momento difícil. Mi padre lo tengo internado en el hospital, pero gracias a él recogí mucho de la historia oral de aquí de Santa Rosalía, que me dio un enorme gusto poder encontrar coincidencias aquí en el libro de lo que él me contaba de la vida oral. Aquí están escritos, aquí lo encontró nuestra amiga investigadora. Y esos eran testimonios orales que se contaban del pasado aquí de Santa Rosalía. Y al irla leyendo me fui adentrando, me fui haciendo mío esa historia y sentí lo que muchos sintieron. Y esa es la bondad que tiene el poder transmitir a través de la lectura tanta historia tan valiosa que nos van a hacer valorar nuestro presente. Yo no quiero extenderme más en esta introducción porque yo creo, a mi juicio, que nuestros amigos que vienen de tan lejos tendrán que compartirnos la experiencia que les dejó y que les motivó, el hurgar el pasado para compartirnos en este presente. Quiero enseguida compartir el micrófono con la persona que va a dar continuación a este trabajo de la presentación del libro, Santa Rosalía, su conformación urbana y vida social. Muchas gracias. Bienvenidos. A continuación vamos a ceder el uso de la voz y le damos la cordial bienvenida una vez más a este espacio al director del Archivo Histórico del Estado, maestro Alejandro Telechea Cienfuegos. Bien, pues nuevamente decirles pues que estamos pues sumamente agradecidos, en primer lugar con quien primeramente tuvimos contacto, que fue con la arqueóloga Elizabeth Camacho Espinosa, quien de alguna forma le planteamos la idea de presentar tanto la exposición fotográfica como la presentación de este material editorial. Y bueno, pues agradecerle infinitamente por haber aceptado desde el inicio y también, obviamente, al director del Centro INA en Baja California Sur, al maestro Alfredo Feria Cuevas, quien también al hacerle la solicitud del préstamo pues de este recinto que, como bien menciona pues a Antonio Beltrán, es un edificio sumamente emblemático para la historia de Santa Rosalía. Entonces estamos muy agradecidos con ellos por haber aceptado pues que en esta tarde estuviéramos aquí, pero obviamente también vuelvo a reiterar el agradecimiento hacia cada uno de ustedes que responden pues a esta invitación que estamos haciendo. Agradecer también a Antonio Beltrán por haber aceptado ser uno de los presentadores de este trabajo, Santa Rosalía, su conformación urbana y vida social. Agradecer obviamente también a la encargada de hoy del despacho de este ayuntamiento, a Celina Ramírez, quien obviamente pues también está haciendo cita pues en esta tarde aquí con nosotros. Y obviamente aquí a nuestra colega, amiga de muchos años, a Cintia Castro Iglesia, que obviamente pues ya la hemos tomado
para muchas presentaciones, ¿no? Pero bueno, nos da el gusto pues de que esté también aquí con nosotros y que al igual que nosotros pues esté realizando el esfuerzo de venir pues desde La Paz hasta aquí a este hermosísimo centro minero de Santa Rosalía. Y obviamente pues hablar de la doctora Edith González Cruz, pues obviamente quienes nos hemos formado con ella como alumnos y después como profesionales del campo de la historia, pues obviamente pasaríamos pues un buen rato hablando de la doctora Edith González Cruz. Pero solo quiero decir pues que nosotros, sus estudiantes y sus obviamente pupilos, por decirlo de alguna forma, sabemos de este mineral, conocemos la historia de este mineral gracias a ella, gracias a los trabajos que ella ha realizado y que no solamente los conocemos nosotros, sus estudiantes, sus egresados, sino también el trabajo de la doctora Edith González Cruz pues ha viajado hacia otros linderos de nuestro país. Si se conoce de Santa Rosalía en otras partes del país, pues es también gracias a la doctora Edith González Cruz, gracias a los trabajos que ha realizado, que no son unos ni unos cuantos, y son bastantes trabajos lo que ha realizado la doctora Edith González Cruz, dedicándole a este hermoso puerto de Santa Rosalía, pues parte de su mágica pluma, ¿no? Entonces, nosotros como estudiantes les estamos sumamente agradecidos a la doctora Edith González Cruz por habernos llevado a esa cápsula del tiempo y conocer todo lo que aquí sucedió en Santa Rosalía. Solo es estar una muy buena tarde, como la pasábamos en sus clases, escuchando pues toda la historia de este hermosísimo puerto y de lo que significó y sigue significando para Baja California Sur. Entonces, el tenerla hoy, obviamente a nosotros nos emociona mucho el que esté ella aquí, porque creo que esta es su segunda casa, ¿no? Y creo que quien le ha dedicado mucho tiempo, le ha dedicado, creo yo, también mucho amor a este hermosísimo puerto. Y que hoy esté aquí realmente para nosotros es una gran emoción. De hecho, cuando veníamos en la carretera, pues veníamos también muy emocionados en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues sería todo lo que yo diría en esta tarde. Y bueno, pues nuevamente el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes y quienes me acompañan aquí en la mesa. Bueno, pues muchas gracias. Cedemos el uso de la voz a la maestra Cintia Castro Iglesias. Muy buenas tardes, nuevamente tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, en verdad, no podría sentirme más honrada. Primero porque soy californiana, porque tengo la oportunidad de ser historiadora, por lo menos de carrera, pero principalmente porque soy admiradora de este pueblo, hace muchos años. Tengo el privilegio hoy de presentarles una muy bien lograda obra que retrata a Santa Rosalía. Yo la concibo como no un punto de partida, un puerto de partida para la memoria histórica, que yo estoy muy segura que con la compañía de ustedes esta tarde, seguramente crecerá esa memoria antes que caiga la noche, después de la presentación, cuando ella haga uso de su voz. El presente texto narra desde una muy bien cuidada cronología el acontecer de un pueblo y su conformación a partir, sí, de la economía y la política como un lugar de la historia, pero en cada fragmento de las citas y la interpretación que ella hace, se hilvana los apuntes de la vida social y teje su trama más valiosa para una servidora: permitir que el rostro de la sociedad que cimentó hoy a quienes están en este presente dibujara su carácter.
voy a entrar en materia, pero quiero compartirles un pequeño trocito de lo que aprendemos o de lo que tratamos de aprender quienes estudiamos historia. Se llama Historia de las Mentalidades, aquella que se dedica a estudiar la historia, que se centra en las formas de pensar, de percibir y de sentir a las sociedades a lo largo del tiempo. Surgió de alguna manera como una crítica a la historia tradicional que se centraba nada más en los acontecimientos políticos, militares, económicos, ¿no? Esta historia se interesa en aspectos como la religión, la moral, la percepción del tiempo y del espacio, la concepción de la naturaleza y las relaciones de poder, entre otros asuntos que para muchos no son tan importantes quizá, pero para otros tantos, cuando ya están atravesando el umbral de la historia tradicional, resultan verdaderamente encantadores. Y ahorita les voy a explicar por qué. A través del análisis de fuentes diversas, ya no son los archivos que están en las cuentas económicas, por ejemplo, del boleo, ¿no? Sino van más allá, van a otros documentos. Y también apoyada en la literatura, el arte, los testimonios orales, registros culturales, hablabas de crónicas de memoria, Antonio. Bueno, de todas esas formas de expresión, también se vale esta historia y eso da tela de dónde cortar para destacar la mentalidad que se vivió en una época. El texto de la doctora González es un ejemplo claro de esta historia, de la historia que aborda las mentalidades, ya que ella logró adentrarse y pasar, ya decía yo, por la historia económica y las cuentas y los relatos de informes que son tan complejos, y logra brincar esa parte y ofrece explicaciones y momentos de los usos, las costumbres, el pensamiento y cuestiones de las formas morales de la sociedad cachaniense. Hoy discutíamos, ¿son cachanías o cachanienses? Bueno, algunos decían, nos decimos cachanías. Bueno, yo también los refiero como cachanienses, ¿no? Y esto en abriendo un espacio desde el primer capítulo, ¿no? Y ustedes van a coincidir o no con las citas y las referencias que ella relata para hablar de este lugar que, insisto, es llamado un lugar de memoria histórica. La autora es cuidadosa siempre, y aunque el desenfado de alguna descripción, por ejemplo, la decoración de una casa o la narrativa sobre los primeros visitantes, sí la logran capturar y entretener, ella como historiadora no pierde el rigor necesario para acotar el dato que explique, por ejemplo, la procedencia porfiriana. Aquí hay un devoto del porfiriato. ¿Cómo me dijo que se llamaba, maestro? Me dice a la entrada, yo le vengo a traer flores cada año a don Porfirio. Y le digo, hace usted bien. Y ahorita le voy a decir por qué. Entonces, en la historia que narra la doctora Edith, desde el primer capítulo, quienes lo leen, independientemente de que les guste o no la historia, van a ver porque se van a convertir en un visitante como los que ella retrata y podrán coincidir con la visión de Jordan, de Diguet o de Steinbeck, estos visitantes. Ella nos mostrará con una escritura, de veras lo digo, envidiable y amena, los primeros asentamientos, los primeros rostros y los primeros latidos de una sociedad compuesta por extranjeros, y yo digo adoradores de Porfirio, ya lo metí, y por contracosteños sinaloenses, sonorenses, jaliscienses o nayaritas, esperanzados mestizos y constructores del gran momento del cobre californiano. Hay en su trabajo una aparición de subrayada importancia que merece mención, la presencia china, que a fuerzas de esconder nombres y esconderse en los nombres, tarde o temprano emergió dejando desprovista de disfraces esta mascarada de las identidades y los aportes asiáticos a lo vivido y construido en estas tierras. La autora
con maestría, ha templado el hierro con listas de demografía, informes económicos y argumentos de la historia política, tejiendo y entretejiendo los hilos de la gente menuda entre los cotilleos, yo creo que alguno más de uno sabe esa palabra, de la alcurnia, ¿no? Para evitar dejar fuera de cuadro algún habitante, por menor que se considerara en esta casa chica de la gran comarca de la historia. Resalta el dato de la presencia china, decía yo, cuando afirma que en 1910, del componente de extranjeros, que uno supone todos eran franceses, ¿no? Pues no, el 61% de la población, voy a decir el dato correcto si no me van a llamar la atención, 61.30% de la población venida de otros países, ¿no? En otros temas de no menor relevancia, las prácticas implementadas y consignadas en el primer capítulo me llamó poderosamente la atención. Por ejemplo, lo relativo al cuidado del agua, en que la compañía del boleo optimizaba el ya valioso recurso que se consumía preferentemente para los asuntos de la minería. Es decir, administraba la sed de los pobladores. Voy a citar un pequeñísimo fragmento con la anuencia de todas. Lo cierto es que el agua para las familias operarias se limitó a 2 latas diarias de 20 litros cada una, medida que se haría respetar por el jefe del servicio general de la compañía, a quien nombraban Monsieur Granier. Por aquello de que digan algo del ayuntamiento, ¿no? Bueno, en estos mismos rumbos, el tema de la salud pública es abordado por la doctora con una precisión quirúrgica, al presentar análisis bien apuntalados por tablas que posibilitan la mirada diagnóstica de esa población cuyo porcentaje de muerte, por ejemplo, de muerte infantil, llegaba a alcanzar hasta el 58% en promedio al año. Imaginemos, pues, la vida en esas condiciones. Nos informa también de cómo transcurría el abasto y la instrucción pública, y algo que me llamó mucho la atención, que ya la había detectado en algunos de sus libros y en algunos apuntes, habla de la instrucción pública y los modales. Al respecto, no puedo omitir otra de estas referencias que me gustan tanto. Y ella refiere un documento que dice: Geografía e Historia de México eran materias en las que el profesor se apoyaba en los textos de Alberto Correa y Ramón Lainé, respectivamente. Dibujo, y luego más adelante, y la clase de Moralidad y Urbanidad y Buenas Maneras de Manuel Antonio Carreño, texto que se encontraba en la lista de libros y útiles. Unas cuantas páginas adelante, la revelación sobre la lasitud de los cuerpos del orden es expuesta por la autora, quien utiliza la expresión raquítico número de policías que, por si fuera poco, eran calificados por su propio jefe como incumplidos con el código de conducta. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Bajo esas características que revestían la tarea de salvaguardar el orden, se consigna también que el director de la empresa, yo creo que ya fastidiado, termina enviando una atenta solicitud al jefe político para mandar 5 gendarmes buenos, ¿no? Por lo menos. El capítulo que describe la evolución demográfica, el trabajo y la vida social no hace sino sostener lo afirmado en mis renglones anteriores. Las formas en las que la modernidad empieza a reconfigurar el retrato de una población ávida, apuesta por las formas nuevas, cultas, aspiracionales de la clase burguesa, que de pioneros pasan a ser arquitectos de este espacio geográfico y cultural. En este apartado sigo encontrando datos e interpretaciones que brindan luz a las formas de organización social a partir del conocimiento, por ejemplo, de las edades y condiciones en que las mujeres y los hombres contraían matrimonio o se unían en concubinato a pesar del ya instalado juzgado civil, por cierto, en muy malas condiciones. Aquí podemos citar: la edad de los contrayentes da cuenta de relaciones matrimoniales jóvenes, para que no se vayan a quejar, ¿no? El 56.83% de las mujeres se casaban entre los 12 y los 20 años. Imaginemos, antes del cierre de esta sección, la cual desde luego no tiene desperdicio, por favor lean el libro, se van a entretener.
pues pasa por contarnos la historia entre llamas del fuego, algo tan vigente aún en Santa Rosalía, desafortunadamente, para consolarnos con relatos en los que la diversión, también controlada por la empresa, según dice la autora, rompía con la monotonía. La plaza, el teatro, el hotel central, las cantinas, el mismo burdel. La aproximación a los aspectos del orden público es elocuente, como lo afirma, cuando nos regala un breve texto. Los gendarmes Estanislao Aguilar, espero que no haya parientes aquí, ni moques, ¿no? ¿Verdad? Estanislao Aguilar y Rosendo Núñez han observado una conducta bastante reprochable. Embriaguez. En otra más, el juez Cota no abandona la pistola, la usa para cometer sus escandalosos actos de embriaguez. Venta clandestina de licores y crímenes de mayor calado se descubren en un robusto compendio de citas que nos regala Edith. Verdaderas joyas para echar mano de la psicosociología y la antropología. Una referencia interesante la comprende asimismo las fiestas patrocinadas y ligadas a los grupos yaquis y que aún, me consta, se conservan en la región. Escuelas, empresas de todo tipo, trabajo de urbanismo, festividades, el deporte y otros apuntes interesantísimos permiten imaginar las calles y los espacios públicos de esos ayeres que van hilvanando desde el latido del boleo, corrección, maestra Núñez. La Revolución Mexicana abría capítulo también en Santa Rosalía. El ojo avesado de la autora correlaciona con el estallido maderista, por ejemplo, un incremento en la extracción del mineral y producción del cobre, lo cual repercutiría en una mayor opresión laboral, creando un caldo de cultivo para los ecos de levantamientos locales. El paso dado después de este periodo, como lo afirma, instala la vida municipal que posibilitaría muy lentamente la liberación del poblado de las garras de la empresa. Reglamentos, seguridad, higiene, conformación de sociedades como la Mutualista, el Progreso, que todavía está vigente, brindaron otros modelos de organización. El último aliento que para el boleo es narrado hace síntesis como un broche de oro para cerrar al exponer algunas de las causas de su decadencia. Quiero decir que la propuesta que como historiadora nos presenta la autora es una forma que vuelve a poner al alcance de la mano de todas y todos los lectores un elemento clave para quienes deseen explicar y explicarse Santa Rosalía desde otros relatos. Antes de cerrar, como digo yo, la puerta trasera del libro para irme de él, retomo un fragmento. Sin embargo, en la memoria de los rosalinos queda el recuerdo de aquella cultura minera que cientos de trabajadores del país y del extranjero fueron forjando cotidianamente desde los socavones y la fundición, una huella que sigue latente en el mineral. Gracias, doctora González, por siempre hacernos entregar en la memoria, los lugares de memoria y ahora su gente. Gracias por hacer descender la historia, esta historia que a veces parece difícil, complicada, llena de datos, para ver rostros, formas, vestidos, y alcancé a escuchar por ahí a lo mejor algún sonetillo de algún vals en los tablados de aquí, de Santa Rosalía. Edith González Cruz, doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, profesora e investigadora en el Departamento de Humanidades de la misma universidad, donde imparte materias tanto en la licenciatura en Historia como en la maestría en Investigación Histórico-Literarias. Sus líneas de investigación giran en torno a la economía, sociedad y política durante la administración porfiriana y la Revolución Mexicana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Autora de los libros La Compañía del Boleo, su impacto social en la Municipalidad de Mulegé, 1885-1918, en el año 2000. Santa Rosalía, documentos para su historia, 1885-1946, en el 2009. Y motivaciones y actores
de la Revolución Mexicana en Baja California Sur, 2012. La compañía El Boleo, una empresa de capital francés durante el régimen porfiriano en el 2016, coautora de San Antonio y el Triunfo, la gente y la vida en los pueblos mineros de Sur California en el 2019, La Paz, sus tiempos y espacios sociales en el 2016, Historia cultural e imágenes de San José del Cabo en el 2013, el gobierno del general Félix Ortega, informes, decretos y manifiestos y actas enero-mayo de 1915-2013, la independencia y la Revolución Mexicana en la península de Baja California en el 2011, Historia General de Baja California Sur, volumen 1, 2002, volumen 2, 2003 y volumen 3 en el 2004. Coordinadora en el libro Clio y Calliope, 7 estudios en torno al vínculo entre historia y literatura 2023. Santa Rosalía, su conformación urbana y vida social en el 2023. Hoy, nuevas letras e imágenes de la historia de Santa Rosalía se adhieren a este pueblo minero. Letras que han surgido del estudio y trabajo que nos presenta la doctora Edith González Cruz, autora del libro Santa Rosalía, su conformación urbana y vida social. Le damos un fuerte aplauso a la doctora Edith González Cruz. Buenas noches a todos ustedes, a todas, por estar el día de hoy en esta inauguración fotográfica y en la presentación de este libro Santa Rosalía, Conformación Urbana y Vida Social. Agradezco a todos los que me acompañan en la mesa, al maestro Alejandro Telechea, director del Archivo Histórico Pablo R. Martínez, por hacer posible la edición de este texto que hoy el día de hoy se presenta. A la maestra Cintia Castro por aceptar hacer la presentación de este texto, donde hizo una reseña muy importante, muy significativa del libro. A Celina Ramírez Castro, pues por su presencia en este evento, al profesor Antonio Beltrán Aguilar, también por hacer suya esta presentación del texto el día de hoy. Quiero decirles que me siento muy emocionada por estar el día de hoy aquí en Santa Rosalía. Es la tercera ocasión que visito Santa Rosalía. Decirles que como autora soy la menos indicada de hablar del texto que se presenta el día de hoy, pero sí quiero decirles que yo empecé a trabajar sobre Santa Rosalía desde 1983. Entonces, desde 1983 hice mi tesis de licenciatura. Yo estudié en la Universidad Veracruzana, soy originaria del estado de Veracruz, pero me siento ya sudcaliforniana, ¿verdad? Y me siento también parte de esta comunidad rosalina. ¿Por qué? Porque pues he venido trabajando por muchos años la historia del mineral de Santa Rosalía. Les decía que mi primer trabajo fue mi tesis de licenciatura. Posteriormente hice algunos artículos que tenían que ver con Santa Rosalía. Después estudié la maestría en Historia Regional y mi tesis también fue sobre Santa Rosalía. Hice el doctorado en Historia y bueno, hablé sobre la Revolución Mexicana, pero hablar de la Revolución Mexicana también tienes que hablar de Santa Rosalía. La Santa Rosalía fue importante también en este periodo vital para el triunfo de los carrancistas en aquel entonces, en contra de la facción convencionista que dirigía Félix Ortega en aquel entonces. Entonces, el boleo aportó grandes cantidades de petróleo, embarcaciones, armas, etcétera, a los carrancistas para derrotar a los convencionistas, ¿verdad? Y, insisto, he venido trabajando
en este espacio, y he tratado también a veces de irme a otros espacios como son La Paz, como son San José del Cabo, pero siempre regreso a Santa Rosalía. Es decir, creo que el Archivo Histórico Pablo L. Martínez es un archivo muy rico en dos periodos, el periodo porfiriano y el periodo de la Revolución Mexicana, y sobre todo mucho sobre la cuestión del mineral de Santa Rosalía. El acervo fotográfico es un acervo rico también en ese archivo sobre la cuestión de Santa Rosalía. Entonces, sigo trabajando sobre Santa Rosalía. En los próximos días estaré en la ciudad de Tlaxcala como ponente y también presentaré un trabajo sobre el mineral de Santa Rosalía. Acabo de estar también como ponente en Argentina, y bueno, mi trabajo que presenté ahí fue sobre el patrimonio histórico de Santa Rosalía. Y entonces, muchas gracias. Y en ese texto del patrimonio histórico de Santa Rosalía es lo que hago es retratar cada una de las construcciones que el Boleo legó pues a este pueblo de Santa Rosalía, como es este edificio, ¿verdad?, que fue la administración del Boleo, como fue el Hotel Francés, como fue el Hotel Central, como fue la fundición, el edificio de la electricidad. Y ahorita que entrábamos y llegábamos aquí, le decía yo a Alejandro y a Giovanna que está la chimenea, y en este texto se recrea precisamente el día que se empieza a construir la chimenea, y resulta que en el fondo de ese edificio, de esa construcción, pues hay un paquete ahí que el directivo del Boleo junto con los otros funcionarios del Boleo pues decidieron dejarlo ahí. Entonces, ahí está, ¿verdad? ¿Qué dicen esos documentos? Pues no sabemos, pero ahí está, en ese espacio, en esa construcción, está pues un legado, un tesoro quizá que dejaron los franceses. Pues entonces, decirles que es la tercera ocasión con esta que vengo a Santa Rosalía. La primera vez que vine fue en 1984 a visitar el archivo municipal, que estaba, no sé si sigue estando, en el Palacio Municipal, que fue la escuela del Boleo y que fue inaugurada esa escuela en 1888. Entonces, una escuela que albergaba a niños y a niñas, y ahí vine por primera vez a visitar el archivo municipal. Me topé en aquel entonces en un cuartito donde estaban los documentos en folder, algunos quemados ya, ¿verdad?, sin mayor atención sobre ese archivo. No sé en qué condiciones actualmente esté el archivo municipal. Encontré algunos datos en aquel entonces, sobre todo sobre la expansión territorial del Boleo, o sea, cómo el Boleo pues no solamente se dedica a la minería, a la explotación del cobre, sino a partir de 1904 el Boleo crece territorialmente, le compra a una empresa inglesa propiedades de casi 600,000 hectáreas, y entonces el Boleo se vuelve dueño de casi o de más de 600,000 hectáreas en esta región, donde se dedica a la agricultura, se dedica a la ganadería. Pues entonces creo que estar aquí pues me emociona, volver después de algunos años a este mineral. Después más tarde regresé a invitación de un director de la preparatoria, que ahora me dicen que ya es Cobach, y esta es la tercera ocasión que estoy aquí, ¿verdad? Muy emocionada, y pues agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, y espero que el libro que fue editado por el Archivo Histórico Pablo L. Martínez, pues lo hayan traído los directivos del archivo, ¿verdad?, y puedan tener acceso pues al
al documento, al libro. Creo que es un libro que narra, y como decía la maestra Cintia, desde una perspectiva de la vida cotidiana en relación con las otras publicaciones que tengo sobre la compañía El Boleo. La primera publicación que tengo, pues hablo del boleo como empresa, o sea, cómo nace la empresa, cómo llega y cuál es su relación con los trabajadores. En la segunda obra, que ya es la obra que hago estudiando la maestría, pues hablo de la empresa minera, su impacto social que va a tener en la municipalidad de Mulegé, y entonces hablo de 1885, 1918, ¿verdad? Pero ya no me dedico pues tanto a la empresa en su relación con los trabajadores, sino a ese impacto que la empresa va a tener en la región, y sobre todo considero y sostengo que esa municipalidad, que era la municipalidad en la época porfiriana más pobre, a principios de la época porfiriana, más pobre de toda la municipalidad, de todas las municipalidades de la península, con El Boleo se convierte en la municipalidad más poblada, más rica de la Baja California. Pues entonces es Santa Rosalía, además, como se decía en la exposición, donde llega la tecnología. Por primera vez los rosalinos son los que introducen, o la compañía El Boleo, la luz eléctrica. Entonces, no solamente la luz eléctrica en sus trabajos mineros, sino resulta que la luz eléctrica también se va a inaugurar en el pueblo en 1910 con motivo del centenario de la independencia de México. Y van a tener luz también los operarios, así se les llamaba en aquel entonces, no se les llamaba obreros aquí en el mineral, sino eran los operarios. Y los operarios en sus casas van a tener luz eléctrica con el pago de $1 mensual. Entonces, es el primer pueblo que tiene electricidad en toda la Baja California. No solamente la usa para la minería, sino también para la vida del pueblo. Pues entonces, creo que es un pueblo que todavía conserva parte de ese legado que dejó El Boleo, y que ojalá se conserve, se siga conservando, se invierta un poquito pues para conservar pues ese legado que dejó la compañía El Boleo. Ahorita a la entrada pues veo que pues hay varias cosas que dejó El Boleo y que están a punto de caerse. Entonces, ojalá que esta decisión que se tomó hace unos meses de convertir a Santa Rosalía en un pueblo mágico, pues sea un incentivo para que ese pueblo, que se supone que la característica de un pueblo mágico ya no es hacer que la gente venga como turista a ver el mar, ¿verdad? Sino ahora la idea de estos pueblos mágicos es promover la cultura, es decir, que el turismo llegue a ver la cultura que deja ese pueblo, y creo que Santa Rosalía es rica en esa cultura pues que dejó la compañía El Boleo, y insisto que ojalá las autoridades, ¿verdad?, estando aquí presente Celina, pues le inviertan a ese pueblo, traten de conservar ese legado que aún tiene el pueblo de Santa Rosalía. Pues entonces, pues muchas gracias, les decía, por estar presentes aquí, y pues felicitarlos y decirles que tienen un pueblo maravilloso. Cuídenlo. Tenemos sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta. El micrófono. Buenas noches, soy Elizabeth Camacho, soy encargada de INA, y pues felicidades por su libro. Qué mejor que en este espacio se esté presentando, porque este espacio es único y que necesita mucho movimiento para que sea promovido toda la cultura en el pueblo.
Tengo una pregunta y es una duda existencial para mí, porque he leído varios libros desde que llegué a estos lugares. ¿En qué momento se le llama Santa Rosalía al pueblo? Siempre empezamos con el fondo legal minero, Santa Águeda, luego mencionan las playas, mencionan pues, los campos mineros, Purgatorio, Soledad, pero ¿en qué momento es cuando empieza a existir Santa Rosalía como la conocemos con el nombre? Porque, bueno, sabemos que está la misión de Santa Rosalía, pero es en Mulegé. Entonces, se la hago a usted porque, bueno, yo sé que tiene muchos antecedentes con tantos libros que ha escrito y se me hace interesante pues, preguntarle esto a usted. Ahorita, sí, antes de que conteste la doctora, precisamente a mí me llamó mucho la atención al estar leyendo su libro, cosas que ignoraba, con toda honestidad lo digo y lo comento, ¿no? Pero los libros son para ilustrar precisamente, ¿sí? Para aprender lo que no sabemos. Y me llamó la atención de que Santa Rosalía siempre se llamó la playa. La pregunta que hace Elizabeth, ¿desde qué momento Santa Rosalía empezó a llamarse Santa Rosalía o le empezaron a llamar Santa Rosalía? Cuando para todo el mundo era la playa. Incluso las calles no tenían nomenclatura, las avenidas sobre todo. La avenida principal que todo el mundo ahora conocemos como Obregón, Avenida Álvaro Obregón, se llamaba la calle de la iglesia. ¿Sí? Posteriormente creo que fue en la etapa de Lázaro Cárdenas, cuando recibió los nombres ya de ciertos héroes nacionales, pero yo honestamente esa parte la ignoraba, ¿no? Por eso es que al momento cuando yo empecé a hacer un comentario o mi participación, comentaba, ¿no? De la importancia que es conocer esa parte tan bonita, la esencia propia de la historia, ¿no? Lo que dio origen a esa parte, ¿no? Entonces, aquí está para su respuesta más. Sí, quiero comentarles que ustedes ven la topografía de su pueblo. Está una barranca que era el arroyo Providencia. Y en esa barranca del arroyo Providencia, el boleo decidió establecer las casas del pueblo, o sea, de los operarios. Y estaba la Mesa Francia, que era la colina al norte y la colina del sur. ¿Verdad? Y entonces esa topografía de mesetas y cañada, pues ayudó al boleo a construir un pueblo como se estaban construyendo en Europa, pues, la cuestión de la segregación social. ¿Sí? Entonces, le cae muy bien al boleo esta topografía. Entonces, a los operarios los ubica en el pueblo de la playa, a los franceses en la Mesa Francia y a las autoridades mexicanas en la Mesa México. Y así quedó estructurado el pueblo. ¿Cuándo empieza a llamarse Santa Rosalía? Lo que yo encontré es que para 1888 ya se le llama Santa Rosalía. ¿Sí? ¿Y por qué digo que 1888 empieza ya a llamar Santa Rosalía? Porque últimamente se han publicado ya las cartas que la esposa del primer director del boleo enviaba a sus hijos y a sus familiares allá en París. Y entonces ella siempre firmaba Santa Rosalía, 6 de diciembre de 1888. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya desde 1888 ya es Santa Rosalía. ¿Sí? Pero no hay una fecha, no. Pero ya en 1888 ya se le conoce como Santa Rosalía.
Tampoco. Romero Gil plantea que Romero Gil es el otro que ha trabajado sobre el boleo, un pueblo que se negó a morir, ¿verdad? Entonces, Romero Gil dice que el boleo le roba el nombre a Mulegé, o sea, porque en Mulegé, pues la misión era la misión de Santa Rosalía, y entonces trae, pero que también Santa Rosalía es la santa patrona de los obreros, dice Romero Gil, y entonces, pues a partir de ahí, pues también se dice bien el nombre de Santa Rosalía. Pero empieza a llamarse Santa Rosalía ya desde 1888, o sea, la esposa del primer director, cada vez que enviaba una carta, firmaba, bueno, no firmaba, sino ponía la fecha en que enviaba la carta, y ella siempre se refería a Santa Rosalía. También la esposa del primer director del boleo, hacía sus recorridos, y ella hablaba, hoy bajamos a la playa. Entonces bajaba al pueblo de la playa y se refería de dónde vivían ellos arriba y el pueblo de la playa. Un pueblo que estaba en el cauce del arroyo y que cuando llegaba a haber lluvia, pues llegó un momento en que se llevó prácticamente las primeras casas que habían estado construyéndose, pues. Entonces, ¿qué sucede después? Frente a eso, el jefe político ya en los 90, pues se da cuenta de que hay que cambiar al pueblo, hay que ubicarlo más al norte, llevarlo más al norte, de tal manera que no quedara en el cauce del arroyo. Para los años 90, prácticamente el pueblo ya estaba formado, ¿sí? Para los años 90, en el 95 ya existía este edificio donde estamos ahorita, pues. Ya existía la escuela del boleo, ya existía el hospital, o sea, prácticamente el pueblo estaba construido, cuando al jefe político se le ocurrió pensar en que hay que cambiar al pueblo. Entonces, imposible de cambiar al pueblo ya para ese entonces. Entonces, otra de las cuestiones que tiene este pueblo es que es un pueblo que nace sin drenaje, no hay drenaje. Y entonces, ¿cómo se hacía la limpia? Pues todas las noches iban a recoger, ¿verdad? Y entonces, ¿a dónde se iba a tirar? A la playa, al kilómetro 5, o sea, 5 kilómetros, ¿sí? Entonces, pues era, imagínense la noche de este pueblo, cómo olía, ¿sí? O sea, cómo vivía la gente. Y luego en el verano, las casas de los pobres operarios, pues eran casas muy estrechas. 8 viviendas había en la casa, ¿sí? O sea, era una vivienda con 8 casas, 8 familias, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedía? Pues las familias, la casa era el dormitorio, era la cocina, era el baño, era el inodoro, todo era, ¿sí? Entonces yo digo en este texto, ya para los años 90, ya los operarios trabajaban de día y de noche, se impuso ya la jornada de noche. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Los de la mañana, los que salían en la mañana, llegaban a su casa a querer descansar. ¿Y cómo iban a descansar cuando estaba la cocina, estaba el baño, estaba el inodoro, estaba todo, ¿verdad? Y entonces, pues los que trabajaban del día y regresaban en la noche a descansar, también ¿cómo iban a descansar si estaba todo en condiciones antihigiénicas? Y eso explica la gran mortalidad, o sea, mucha gente moría, y Cintia ya decía, el 58% de los que morían eran niños, ¿sí? Entonces, por Santa Rosalía, que en 1910 tiene 9,800 habitantes, en 1910, se morían 3 personas diarias. Y entonces, ¿cuál era el atractivo de la gente? Pues de los que vivían aquí, ver desfilar a 3 muertos diariamente. Entonces, fue una situación pues muy difícil para la población operaria de aquel entonces. ¿Por qué? Porque durante el porfiriato no hubo una ley federal del trabajo, no había una legislación laboral que defendiera a los trabajadores. Entonces, ¿quién imponía las condiciones en el trabajo? La empresa. En todas partes, no solamente en Santa Rosalía, sino en todo México. Era la empresa la que ponía las condiciones
de vida de los trabajadores. Y entonces, ¿qué sucedía? Para ella, la mano de obra que llegaba por primera vez debía trabajar en la extracción del mineral. ¿Por qué? Porque era lo más difícil. Y entonces la gente, pues no le, imagínense ir a la extracción, entonces tú vas a llegar, pero vas a ir primero a la extracción. Después de que tú demuestres por determinado tiempo que ya la hiciste, ya podrás venir al pueblo de la playa. Pero por lo pronto te vas a Purgatorio, te vas a Providencia o te vas a Soledad, ¿sí? A extraer el mineral. Y ya que agarrabas la onda, pues ya podías venirte a Santa Rosalía. Y en el caso de los chinos, pues con los chinos llegaron aproximadamente 1000 chinos al boleo, ¿sí? Llegan casi 1000 chinos y ellos, a diferencia de los mestizos, digo yo, de los mexicanos, el boleo les construye galerones, galeras, y ahí los pone en Providencia, digo en Vladivostok unos, en San Antonio otros y en Pekín otros. Esas son las congregaciones chinas. Y entonces el subprefecto político en aquel entonces, el jefe político que vivía en La Paz o que residía en La Paz, pues para tener un control de esta región que estaba muy lejana por las comunicaciones, pues tenía un representante, y su representante era el subprefecto político, el que velaba y cuidaba, ¿verdad?, y controlaba los ayuntamientos, en este caso al ayuntamiento de Mulegé. Entonces, el subprefecto en uno de los informes le decía al jefe político: los chinos viven peor que los marranos, ganan 40 centavos diarios, ganaban menos que los niños que trabajaban en el boleo. Los niños que trabajaban en el boleo ganaban 75 centavos. A nivel nacional los niños ganaban 65 centavos y los chinos ganaban 40 centavos. Entonces, cuando los chinos pues empiezan a protestar, entonces, ¿qué hace el boleo? Los va a repatriar a casi todos los chinos, y quedan muy poquitos chinos finalmente, ¿verdad? Pero los chinos son traídos para la cuestión de la extracción del mineral. Los chinos que después van a estar en el poblado de Mulegé son otros chinos. Esos chinos que llegan al poblado de Mulegé pues se van a dedicar fundamentalmente al comercio, pero los chinos que llegan aquí vienen a la extracción del mineral. Entonces, son situaciones muy, muy difíciles para la población de aquel entonces, aunque después el boleo empezará, sobre todo cuando se viene la revolución y Carranza decide la cuestión de los ayuntamientos, de la vida municipal. Entonces establece la vida municipal aquí en 1916, y al establecerse la vida municipal en 1916, pues al boleo se le empieza a limitar, ¿verdad? Y a partir de 1916 yo encuentro que la vida del boleo pues ya va a ir mermando, va a ir bajando, y en el 36 con Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas le dice al boleo: tienes tal deuda y con base en esa deuda te voy a quitar tal cosa. Y empieza el gobierno a sustraerle al boleo de varios edificios, de varios espacios, ¿verdad? Y el boleo empieza a ir cada vez decayendo. Además, la revolución permite una nueva legislación, una nueva constitución, donde ahora sí se establecen las cuestiones laborales, ¿sí? Y entonces los obreros van a tener posibilidad de crear un sindicato, de crear un contrato colectivo y a presionar a la empresa, ¿verdad?, a que tiene que ir aceptando al sindicato, a que tiene que ir aceptando la negociación con los propios dirigentes sindicales. También se da la guerra mundial, la primera guerra mundial, ¿verdad? Y entonces, pues en la guerra mundial el boleo necesita producir cobre, pues, ¿sí? Y entonces en esa necesidad de producir cobre, pues empieza a darle mejores prestaciones a los obreros, ¿verdad?, para que trabajen y produzcan el cobre para ella venderlo en la guerra. Cuando termina la guerra, pues ya dice: tengo que bajarle el salario a los obreros, ¿verdad? Y empieza a luchar y a expulsar gente para, pues se considera que ella ya empieza a vivir su crisis. Y bueno, esa es la vida de la gente que llega aquí. Se considera que
hubo habitantes de casi 25 estados del país. Imagínense la mezcla, ¿sí? Y de casi 15 países extranjeros, ¿sí? Italianos, chinos, franceses, de todas partes había, pues, alemanes, etcétera, ¿no? Entonces, seguramente muchos de ustedes son parte de esas raíces, pues, demográficas que tuvo la compañía El Boleo. Bueno, y sobre las calles, efectivamente el Boleo, yo creo por ser una empresa francesa extranjera, pues no le pone los nombres de los héroes de la Reforma, por ejemplo, como sucedió en San José del Cabo. En San José del Cabo ya hablabas de calles que llevaban los nombres de héroes de la Reforma o de protagonistas del periodo de la Reforma en México. Aquí no, aquí la calle 1, la calle 2, la calle 3, la calle 4, hasta la calle 11, ¿no? Entonces, esos eran los nombres de las calles. ¿Qué sucede después? Bueno, ya viene la Revolución y bueno, ya empieza pues Álvaro Obregón a ponerse los nombres, a cambiarle pues los nombres a las propias calles. Y por último decirles que la población más numerosa en Santa Rosalía fue la población sinaloense. Los sinaloenses eran los que llevaban la batuta, los que eran mayoría en esta región. Incluso hay un prostíbulo y el prostíbulo va a llevar el nombre de Mazatlán, ¿sí? Entonces, en honor a los sinaloenses. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? La maestra, la doctora, perdón. Buenas noches, mi nombre es Patricia Valenzuela, soy promotora cultural independiente aquí en la localidad y pues quiero felicitarla porque yo ya leí prácticamente el libro, casi estoy por terminarlo y es una obra maravillosa, la verdad, coincido con lo que dice la maestra Cintia, o sea, toca la fibra de todo, del pensamiento, del sentimiento de la población. Sin embargo, siempre te escucho hablar sobre la historia de Santa Rosalía, como que al narrarla está envuelta por esa aura romántica. Sin embargo, también me molesta mucho porque es una historia basada en la opresión de la comunidad, de todas las personas que vinieron a esta localidad a trabajar, ¿sí? Y es una historia basada también donde cada ciudadano y ciudadano, sus derechos humanos fueron atropellados de una manera, o sea, increíble, y cómo el gobierno de México de una manera tan indiferente, o sea, lo permitió. Eso me sorprende cada vez que contamos la historia de Santa Rosalía, porque es una historia muy romantizada, muy, muy romantizada. De verdad, se escucha muy bella, pero usted, más que en otros libros que he leído, es como que la desebra, ¿sí? Y la hace románticamente evidente. Yo creo que nadie, para ningún lector o lectora, pasa desapercibido o va a pasar desapercibida ese punto, ¿no? Es que desentraña toda esa violencia que sufrieron los habitantes de Santa Rosalía, ¿sí? Sin embargo, aquí estamos y sin embargo también todo eso que se padeció en ese tiempo, que parece tan remoto, algunas cosas siguen persistiendo, ¿no? Como el abuso que hacen las autoridades de la empresa ahora, los trabajadores, las heces que van a dar al mar todavía, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que todavía persisten, ¿sí? Pero lo más importante aquí es que es una obra exquisita que me encantó y que espero que todos, ¿no? Todos y todas
podamos leer y disfrutar. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar? ¿El profe? Buenas noches, profesor Jesús Gastelum, originario de Santa Rosalía. Primeramente agradecerle por toda esa investigación y lo que ha trabajado en la historia de nuestro pueblo. La pregunta básicamente es, ¿en qué momento usted dijo, voy a seguir escribiendo sobre Santa Rosalía? Usted decidió, como dijo, había mucho de dónde escribir, o sea, tenía otras opciones para escribir, dijo, voy a escribir de este pueblo. Tuvo que haber una investigación, lógicamente. Usted escribió el pueblo, ¿en qué momento dijo, voy a profundizar más? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que la llevó a decir, ¿sabes qué? Quiero ir más allá, quiero investigar más a fondo. Y cada vez que venía otro proceso, venía en su preparación académica hacia adelante, decía, voy a seguir con Santa Rosalía, porque estoy escuchando y yo no lo sabía. Impresionante los libros y la investigación que lleva y los libros que ha escrito, es algo fascinante. Entonces, yo no he tenido oportunidad de leer el libro, pues lo voy a tener de pronto, creo que lo voy a adquirir para leerlo, pero quisiera saber qué fue lo que la apasionó y dijo, ¿sabes qué? Porque yo veo una pasión en esto, no veo nada más, escribo sobre el pueblo y me brinco a otra cosa y empiezo, no, o sea, empezó, ¿qué fue lo que le detonó esa parte? Dijo, ¿usted sabe qué? Yo escribo sobre este pueblo que tiene una historia grandiosa. Bueno, primero a lo que la compañera por allá comentaba, quiero decirles que el boleo dejó también algo importante para la municipalidad de Mulegé. En principio el legado arquitectónico pues que se tiene en Santa Rosalía, pues es algo que dejó la empresa y que hoy le sirve al pueblo de Santa Rosalía para sobrevivir. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que cuando el boleo llega, no había comunicación entre lo que hoy es Santa Rosalía o era Santa Rosalía en aquel entonces y San Ignacio o Mulegé, que era la cabecera municipal. No podías llegar a Mulegé, no podías llegar a San Ignacio porque no había caminos. Entonces, ¿quién abre los caminos? El boleo. El boleo, obviamente, que al crecer territorialmente y al darse cuenta que no puede satisfacer las necesidades de abasto para toda la población que va creciendo y que en 1910 casi tiene 10,000 habitantes, pues ¿qué hace? Se convierte en productora de ganado para el abasto de la carne, se convierte en productora de legumbres para el sustento de los propios operarios, y eso la lleva a crear ranchos en el norte y en el sur de Santa Rosalía y abre caminos que van a ser beneficiados o que se van a beneficiar los propios mulejinos. A partir de ahí encontramos que esa municipalidad pobre que les decía yo, que era la más pobre de toda la península, se convierte en la municipalidad más rica, la más poblada, ¿verdad? Se genera una economía, digo yo, de ser una economía de autoconsumo en una economía ya mercantil. Pueden los mulejinos producir más, vender, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso no podemos negarlo de la compañía El Boleo. En cuanto a la pregunta que hace el profesor Gastelum, quiero decirle, y también hace rato que veníamos, Giovanna me pregunta que por qué me decidí hablar sobre o trabajar sobre el boleo. Yo trabajaba en la preparatoria Morelos, en la ciudad de La Paz, que era la única preparatoria que había a principios de los años, fines de los años 70, y en 1983, después de que regreso de vacaciones del verano, nos encontramos con un oficio del director de la preparatoria Morelos, donde nos dice que la UNAM, la preparatoria Morelos, hasta la fecha depende académicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un programa de CCH, y que la UNAM le manda a pedir al director de la preparatoria Morelos que el 80% de su personal debe estar titulado. Y resulta que no estábamos titulados la mayoría.
o nos titulábamos o nos íbamos, ¿sí? Porque teníamos que estar titulados. Yo no estaba titulada, venía de la Universidad Veracruzana, y entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y me acordé que un estudiante de la preparatoria había ido al Archivo Histórico Pablo L. Martínez y me había regalado unas fichas que él sacó en el archivo, y fui a buscar las fichas y las encontré. Y en esas fichas veo de que la compañía El Boleo había o estaba generando un despojo del pueblo de San Ignacio, o sea, porque quería apropiarse del agua de San Ignacio, ¿no? Y dije, bueno, ¿y esta compañía de dónde salió? Entonces me fui a buscar el libro de Pablo L. Martínez, que era la única historia general de la Baja California en aquel entonces, y encuentro en 3 líneas que había una compañía francesa, la compañía El Boleo, que había llegado en 1885 y que era una compañía que había explotado mucho a la gente. Y entonces dije, bueno, pues yo me tengo que titular forzosamente, y encontré esas fichas y luego encuentro lo que dice Pablo L. Martínez y decidí ir al archivo histórico. Y empecé con una caja de 1884, prácticamente no encontré nada y dije, bueno, ahora me voy a la de 1885, al año de 1885, porque es cuando llega la empresa. Y rápido me encontré el contrato de la compañía El Boleo, y un contrato interesante de la compañía El Boleo, ¿verdad?, donde el gobierno federal le dice, vas a apropiarte de 20,000 hectáreas, te voy a vender la hectárea 70 centavos, vas a estar exenta de impuestos, o sea, un contrato muy liberal para aquel entonces. Y bueno, pues dije, así voy a hacer mi licenciatura. Yo estudié en la Universidad Veracruzana. ¿Cómo iba a ser para llegar a la Universidad Veracruzana si no había internet todavía, ¿verdad?, en principios de los 80, y cómo un maestro de la Universidad Veracruzana me iba a aceptar dirigir una tesis de un tema de Baja California Sur? Entonces, una compañera que había egresado conmigo, pues le hablé, y estaba casada con un inglés, un maestro, y le dije, ¿no habría manera de que tu esposo me dirigiera la tesis? Y dijo, sí, y así fue como empecé a trabajar con la compañía El Boleo. Hice mi tesis de licenciatura y ahí encontré este aspecto de que El Boleo empezó a despojar a varios rancheros. Y lo digo en la tesis de licenciatura, pero dedico como 3 hojas pues solamente al despojo que la compañía El Boleo estaba haciendo. Y ya, ahí quedó. Me titulé en julio de 1985 y dije, ya puedo dar clase tranquilamente en la preparatoria Morelos porque ya estoy titulada. Y pasaron algunos años. En el 89 se abre la licenciatura en Humanidades en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y llega el doctor Ignacio del Río, que en paz descanse. Él era un investigador de la UNAM, un sudcaliforniano, pero trabajaba en la UNAM, y fue el promotor de la licenciatura en Humanidades en la universidad, y pues él se dio cuenta que fue el promotor, pero no había prácticamente bibliografía para dar historia regional. O sea, el programa de la licenciatura en Humanidades tenía materias de historia regional, o sea, de historia de Baja California. Y entonces, ¿cómo ibas a dar la historia de Baja California si no había prácticamente historiografía o libros sobre Baja California? Y entonces él decide crear un seminario en la universidad. Y entonces invita a varios maestros, algunas maestras de ciencia política, a los 2 maestros de historia que se habían contratado para la licenciatura en Humanidades, y dentro de esos maestros estaba mi esposo, que lo invita a participar en el seminario, y empezó, y a mí no me invitó el doctor del Río, y ya mi esposo empezó a ir y le pregunto, oye, ¿y quiénes son los que están o han hecho historia sobre Baja California, de los que están yendo ahí al seminario? Ninguno, dice, porque mi esposo se había titulado con una tesis sobre las milicias provincianas en Jalapa, fíjense allá, porque también era de Veracruz. ¿Y qué haces tú ahí?, decía yo. Y yo ya me había titulado con una tesis de Baja California Sur, y el señor no me invitó a mí, invitó a todos. Y decía yo, bueno, será porque
yo estoy trabajando en la prepa y los otros están trabajando en la universidad y yo no. Y mi marido ya pues está ahora en la universidad y lo invita. Y ya, y llegaba mi marido cada semana, los viernes se reunía el seminario y cada semana llegaba emocionado de lo que pasaba en el seminario y que les había pedido el doctor del Río definir un tema de investigación para hacer algún artículo. Y ya dije yo, pues yo tengo que irlo a ver, pues que me invite. Y entonces ya como a los 2 meses, pues dije, con mucha pena voy a ir. Y fui un viernes ya pensando que había terminado la clase del seminario y fui y lo abordé. Él no me conocía. Yo sí, porque fue a nuestra casa, a su casa, a invitar a mi esposo. Y ya lo vi y me presenté. Y le dije, doctor del Río, maestro, todavía no era doctor, maestro del Río, sé de su seminario, me llamo así, yo tengo una tesis de licenciatura sobre el boleo y me gustaría formar parte de su seminario. Y me dijo, tráeme tu tesis, la voy a leer. Dije, mira, pues, como a los demás no les pidió nada y a mí sí. Y bueno, pues, y vienes en 15 días. Y sí, yo contando los días. A los 15 días fui y le dije, doctor del Río, estoy aquí, usted quedó de darme una respuesta. Y me dijo, está bien, vas a entrar. Me dio las observaciones sobre mi tesis, la leí muy detenidamente, me dijo, interesante, pero sus limitaciones tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya me dijo que sí, que podía entrar al seminario. Entonces, en ese 85 hasta el 90 entré yo al seminario, o sea, pasaron 5 años de haber presentado yo mi tesis de licenciatura y regresé, pero yo tenía que definir un tema de investigación como todos los demás. Y entonces dije, pues, ¿qué hago? Y ya revisé la tesis y vi que el tema que yo tenía que seguir investigando era la expansión territorial del boleo, porque yo nada más 3, 4 cuartillas tenía ahí, entonces dije, tengo que desarrollar este tema. Y entonces decidí que iba a seguir con el boleo, pero ahora ver la expansión territorial del boleo, o sea, cómo el boleo quiso despojar a San Ignacio, pero despojó a otros pueblos, pues, de aquí de Mulegé. Y entonces, trabajé, regresé al archivo, pues a buscar ahora sí más información sobre la expansión territorial del boleo, que mi tesis no era sobre eso, pero yo incluí una parte. Y así fue como seguí con el boleo, hice un capítulo, se publicó ese capítulo en un libro, y ya después seguimos en el seminario. Y al doctor del Río se le ocurrió abrir la maestría en Historia Regional en la universidad. Y entonces dije, yo voy a estudiar la maestría en Historia Regional. Y cuando entré a la maestría, pues tenía que definir mi tema de tesis. Y dije, bueno, ahora ¿sobre qué voy a hacer? Y entonces, pues dije, ¿qué haría el boleo o qué pasó fuera de Santa Rosalía? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el impacto? Ya llegó el boleo, ¿cómo impactó en la municipalidad? Y entonces ahí se me ocurrió seguir con el boleo, pero ahora el impacto de la compañía El Boleo en la municipalidad de Mulegé. Y entonces consideré que tenía que empezar con 1885 y a ver en qué año iba a terminar y decidí que en 1918. ¿Por qué 1918? Porque en ese año los obreros de Santa Rosalía presionaron para convertirse en municipalidad y se convirtieron en municipalidad, ¿verdad? Y que al rato Carranza dice siempre no, regresa la municipalidad a Mulegé y los rosalinos se quedan abanicando, ¿verdad? Y así fue como me fui al boleo. Ya después sigo trabajando y cada vez que uno iba o que yo iba al archivo, siempre me topaba con algunos datos sobre el boleo. Y entonces, pues ahí quedaban. Pero yo tenía que seguir. En la universidad nuestro nombramiento es profesor investigador. ¿Qué significa? Que en la universidad tenemos que dar clase, pero tenemos que producir, tenemos que crear libros, artículos, capítulos, etcétera. Y entonces yo cada vez que voy al archivo, pues siempre me topo con el mineral de Santa Rosalía. Y ahí voy guardando y pues al rato tengo que hacer esto y digo, bueno, esto ya lo tengo y lo voy a buscar y si me falta voy a regresar al archivo. Y así es como he ido avanzando en el boleo. Como decía la maestra Cintia, me interesó primero la cuestión
política, que tiene que ver con los obreros, la cuestión económica. Y desde el 2017 en la universidad se abre una maestría que se llama Maestría en Investigación Histórico-Literaria, o sea, el vínculo entre historia y literatura. Y es una maestría que está inscrita en el CONACYT, tiene beca, pues el CONACYT le da beca a los estudiantes, pero te exige que publiques también y que publiques este vínculo entre historia y la literatura. Y entonces eso me ha llevado a que yo tengo que acercarme a la literatura, o sea, no dedicarme totalmente a la historia, sino hacer ese vínculo entre historia y literatura. Y creo que este libro es el reflejo de este momento que estoy viviendo en la universidad, que tiene que ver en que soy responsable de la maestría y soy maestra de la maestría y tengo que producir, o sea, tengo que producir para que el CONACYT siga aceptando a nuestra maestría en el CONACYT, o sea, los estudiantes puedan seguir teniendo beca. Y entonces creo que eso me ha llevado ahora a que yo me dedique a la vida cotidiana, sobre todo a la cuestión social. Y me sirvió mucho este texto que publicó Juan Manuel Romero Gil y un señor que se apellida Aramburo, que ya murió, sobre las cartas de la primera esposa del director del Boleo. Y entonces, pues, son cartas que me permitieron a mí, pues, aterrizar con la vida social de los mulejinos. Pues sí, es así como he ido haciendo. Y luego también, cuando uno participa en congresos nacionales o internacionales, en los congresos, en las convocatorias te ponen las temáticas que ellos quieren en las que tú debes participar. Por ejemplo, en este congreso internacional que se dio en Brasil y Argentina, en las fronteras de Brasil y Argentina, era sobre cuestiones de patrimonio. O sea, un tema era la cuestión del patrimonio. Y entonces dije, yo quiero participar en ese congreso y bueno, pues qué mejor hacer una ponencia sobre el patrimonio arquitectónico de Santa Rosalía. Y entonces sobre eso hice mi ponencia que se va a publicar ahora en mayo, sale la publicación de ese texto que tiene que ver, insisto, con el patrimonio arquitectónico que legó la compañía El Boleo, y es donde hablo de todos los edificios que hizo la compañía El Boleo. Entonces, de esa manera es como he ido aterrizando en la compañía El Boleo. Y si me piden, por ejemplo, ahora este congreso que iré a Tlaxcala en junio, también te ponen la temática, y una de las temáticas que te ponen es sobre la vida municipal. Y entonces dije, bueno, la vida municipal, pues está Santa Rosalía, ¿sí? Entonces, ¿cómo nace el ayuntamiento, la municipalidad en 1916 en Santa Rosalía? Pues, y entonces sobre eso tendré que trabajar, pues, y así he ido aterrizando en Santa Rosalía, y pues, un pueblo muy querido para mí. Muy bien, doctora. El honorable 17º Ayuntamiento de Mulegé, a través de la Dirección General de Arte y Cultura Municipal, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Edith González Cruz por su invaluable contribución al trabajo de investigación sobre Santa Rosalía, legado bibliográfico que formará parte del acervo cultural histórico de nuestro pueblo mágico. Santa Rosalía, Baja California Sur, 26 de abril del 2024, lo entrega a la encargada del despacho de la Presidencia Municipal, María Celina Ramírez Castro. Muchas felicidades, fuerte el aplauso para la doctora que hoy nos entrega este importante libro que se suma al acervo bibliográfico de Santa Rosalía. Muchas felicidades, doctora Edith González. Gracias a las autoridades por acompañarnos. A todos ustedes los esperamos en el coffee break que hemos preparado para ustedes. Hay café, un poco de pan para todos ustedes y, por supuesto, la plática sobre este libro. Una pregunta, doctora, que tienen ellos, ¿dónde podemos adquirir su libro?